Era una mañana fría en Toluca cuando la rutina se rompió. La ciudad, acostumbrada a su tránsito lento, a sus avenidas llenas de estudiantes y a los puestos de comida que marcan el ritmo de cada día, se vio de pronto invadida por patrullas, sirenas y cámaras. En una calle común, en una casa sin nada especial, comenzaba una historia que dejaría una cicatriz profunda en la memoria colectiva del Estado de México. El rumor corrió antes que los titulares. Los vecinos hablaban en voz baja, entre el desconcierto y la incredulidad. Nadie quería creer que el joven tranquilo que vivía allí, el que saludaba, el que paseaba con sus perros, el que parecía no molestar a nadie, fuera capaz de algo tan monstruoso. A veces, el horror se disfraza de normalidad, y Toluca estaba a punto de descubrirlo. La desaparición de una joven encendió la alarma. Su familia había denunciado su ausencia días antes, y la investigación, al principio lenta, comenzó a girar hacia una dirección inesperada. Las autoridades rastrearon las últimas llamadas, los mensajes, los movimientos, hasta llegar a ese punto del mapa donde todo parecía inocente. El nombre del sospechoso apareció entre las últimas personas que la joven había visto. Fue entonces cuando la policía tocó esa puerta. Al principio nadie respondió. La casa estaba cerrada, silenciosa, las ventanas cubiertas. Lo que comenzó como una visita de rutina terminó convertido en un operativo completo. Los agentes entraron y, a medida que avanzaban por los cuartos, el aire se volvió pesado. En los rincones había señales que no encajaban, ropa que no pertenecía a un solo habitante, objetos personales de mujeres diferentes, notas, fotografías. Todo apuntaba a algo mucho más grande que una desaparición. Lo que siguió fue una de las investigaciones más complejas de la década. En aquel domicilio, las autoridades hallaron evidencias que los llevaron a reabrir casos antiguos, revisar expedientes olvidados, conectar desapariciones que durante años se habían tratado como hechos aislados. Los forenses trabajaron sin descanso, mientras afuera la prensa comenzaba a congregarse. El país entero esperaba respuestas. En pocas horas, Toluca se convirtió en símbolo del miedo y del despertar. Lo que parecía imposible se revelaba ante los ojos de todos. Un hombre, con una vida aparentemente normal, había logrado ocultar durante años una serie de crímenes terribles, sin que nadie sospechara nada. Su perfil desconcertó a los expertos: inteligente, metódico, reservado. Tenía conocimientos técnicos y cierta disciplina que le permitió mantenerse invisible. Mientras los investigadores reconstruían los hechos, él escapó. Se filtraron imágenes, se emitieron alertas, y por semanas el país entero siguió su rastro. Usaba las redes sociales con una frialdad que helaba la sangre. Escribía mensajes, lanzaba advertencias, desafiaba a las autoridades. Parecía disfrutar del caos que había provocado. Esa interacción pública lo volvió aún más temido y, al mismo tiempo, lo hizo más vulnerable. Cada palabra que publicaba servía para acortar el cerco que lo rodeaba. Durante su huida, se reveló un detalle que estremeció incluso a los agentes más experimentados: el hombre no solo había planeado los crímenes con precisión, sino que había llevado una vida paralela completamente funcional. Tenía amistades superficiales, trabajaba de manera eventual, conocía bien la ciudad y sabía cómo desaparecer en ella. Era un depredador camuflado entre la rutina. Los medios bautizaron el caso con un nombre que evocaba monstruos antiguos. El apodo se volvió viral, repetido en titulares y noticieros, pero también generó un debate ético. ¿Hasta qué punto darle ese nombre era una forma de mitificarlo? ¿Acaso el verdadero monstruo no era también la indiferencia que le permitió actuar durante tanto tiempo? Las preguntas se multiplicaban mientras la búsqueda continuaba. Finalmente, tras semanas de persecución, fue capturado en la capital del país. Había intentado esconderse en distintos domicilios, pero su propio rastro digital lo traicionó. Las autoridades lo detuvieron sin resistencia. Cuando lo trasladaron, su expresión era imperturbable. Ni una palabra, ni un gesto. Como si el peso de todo lo que había hecho no existiera. La noticia de su captura fue recibida con una mezcla de alivio y horror. Las familias de las víctimas lloraron, no porque el sufrimiento hubiera terminado, sino porque por fin alguien les escuchaba.
Las cámaras mostraban el rostro de un país dividido entre la furia y la impotencia. En los días siguientes, se supo que su historia personal era también un retrato de fracturas más amplias, una infancia sin atención emocional, episodios de violencia doméstica, un entorno donde la agresión se confundía con autoridad. Los psicólogos advirtieron que no se trataba solo de un individuo enfermo, sino del resultado de un sistema que ignora los signos tempranos del abuso y del desorden. El caso impulsó una ola de indignación que traspasó fronteras. En cada rincón del país, las personas comenzaron a mirar con más atención los patrones que se repetían, desapariciones sin resolver, denuncias sin respuesta, comunidades que aprendieron a callar. Toluca se convirtió en una palabra cargada de significado, no solo por el horror, sino por la conciencia que despertó. Mientras los tribunales preparaban el proceso judicial, surgieron nuevas preguntas. ¿Cuántas veces se había reportado la desaparición de mujeres sin que alguien investigara a fondo? ¿Cuántas familias habían sido obligadas a iniciar sus propias búsquedas? El caso evidenció que no bastaba con detener al culpable. Era necesario transformar las instituciones que habían fallado en proteger. Los medios internacionales compararon la magnitud del caso con otros episodios de violencia sistemática, pero los especialistas en criminología insistieron en algo más profundo. Este no era solo un crimen múltiple, era una manifestación de lo que ocurre cuando el tejido social se desintegra. Cuando las víctimas dejan de tener nombre y las autoridades dejan de escuchar, surge el terreno fértil para el mal. A partir de entonces, el gobierno estatal implementó reformas. Se crearon unidades de análisis de comportamiento criminal, bases de datos de ADN, y se reforzaron los protocolos de desapariciones. Sin embargo, la verdadera transformación vino de la gente. Colectivos ciudadanos, madres buscadoras y asociaciones civiles comenzaron a trabajar juntos para reconstruir la confianza. En las plazas de Toluca se organizaron vigilias. Las velas encendidas iluminaban el aire frío de las noches. No se trataba solo de exigir justicia, sino de honrar la memoria de quienes ya no estaban. En los muros aparecieron murales con mensajes de esperanza: no olvidamos, ni una más. Esas frases se convirtieron en una nueva forma de resistencia. El juicio fue largo y minucioso. Los testimonios revelaron la meticulosidad con la que actuaba el responsable y la indiferencia institucional que lo había dejado operar en silencio. Cuando finalmente se dictó sentencia, el país sintió que, aunque la justicia legal se había cumplido, la justicia moral aún tenía camino por recorrer. Toluca cambió. Las escuelas incorporaron programas de prevención y respeto. Los medios aprendieron a narrar sin sensacionalismo. Las familias comprendieron la importancia de denunciar cualquier señal de peligro. Lo que comenzó como una historia de horror se transformó en un llamado nacional a la empatía y la vigilancia comunitaria. Hoy, cuando se recuerda aquel caso, no se hace solo para revivir el espanto, sino para mantener viva la conciencia. El nombre de aquella casa ya no existe en los registros urbanos, pero su sombra sigue siendo advertencia y aprendizaje. La verdadera lección de Toluca es que la maldad prospera donde el silencio es costumbre, y que la justicia no empieza en los tribunales, sino en la mirada que no se aparta del otro. En esa ciudad, cada aniversario se encienden velas en el mismo punto donde comenzó todo. Las familias, los vecinos y los estudiantes se reúnen para rendir homenaje. Y mientras la luz de las velas se refleja en los rostros, el mensaje se repite en voz baja, como una oración laica: recordar para proteger, proteger para vivir. Después de la captura, el país entero respiró con una mezcla de alivio y desconfianza. Alivio, porque el responsable estaba bajo custodia; desconfianza, porque la pregunta que quedaba flotando era mucho más amplia: ¿cómo pudo llegar tan lejos sin que nadie lo detuviera? La historia ya no era solo sobre un hombre, sino sobre todo un sistema que había mirado hacia otro lado. Durante las primeras semanas, los noticieros transmitieron cada detalle. Cámaras frente a los juzgados, entrevistas con psicólogos, debates en programas de opinión. Pero, poco a poco, la cobertura comenzó a transformarse. En lugar de seguir buscando detalles del crimen, muchos periodistas decidieron enfocar la mirada en las víctimas, en sus familias y en los vacíos institucionales que les habían obligado a enfrentarse solos al dolor. Fue un punto de inflexión en la narrativa mediática mexicana.
Por primera vez, las pantallas de televisión mostraban la historia no desde la sombra del asesino, sino desde la dignidad de quienes quedaron atrás. Las madres hablaban con la voz quebrada, los padres sostenían fotografías desgastadas, los hermanos relataban cómo pasaron años golpeando puertas que nadie abría. De pronto, el país comprendió que cada desaparición ignorada era una historia que podía haber terminado como esta. En Toluca, la vida cotidiana cambió. Las calles, antes indiferentes, comenzaron a llenarse de murales, de carteles con nombres, de veladoras en las esquinas. Se organizaron marchas cada mes, y los colectivos ciudadanos multiplicaron su presencia. Las universidades abrieron espacios de reflexión y charlas sobre seguridad y prevención. Estudiantes de Derecho, de Psicología, de Criminología, participaron en mesas redondas y foros abiertos. Era un intento de entender cómo el horror había podido enraizarse tan cerca, tan inadvertido. Los psicólogos coincidían en un punto: el perfil del agresor no era un caso aislado. Representaba un patrón silencioso, una construcción social donde la violencia se normaliza desde edades tempranas. El caso se convirtió en un espejo que obligaba a mirar la educación, la familia, la indiferencia vecinal y la impunidad judicial. En cada discusión aparecía la misma frase: esto no debería haber pasado. Pero pasó. Y por eso, la respuesta no podía limitarse a castigar al culpable. Era necesario cambiar las estructuras que habían permitido su existencia. El gobierno estatal formó mesas de trabajo con especialistas para revisar los protocolos de atención a desaparecidos, los procesos de investigación y la capacitación de los ministerios públicos. En 2020 se crearon nuevas unidades de análisis criminal con enfoque psicológico. No solo buscaban resolver casos, sino detectar comportamientos y prevenir riesgos. Se implementaron campañas en redes sociales sobre cómo identificar señales de violencia, y se fortaleció la colaboración entre la policía y colectivos ciudadanos. El sistema judicial, presionado por la opinión pública, también dio pasos inéditos. Se estableció la obligatoriedad de dar seguimiento a cada denuncia de desaparición sin importar el tiempo transcurrido, y se amplió la base nacional de ADN. Toluca se convirtió en el laboratorio de una nueva política de justicia, una mezcla entre ciencia forense y compromiso social. Aún así, nada de eso borraba el dolor. Las familias seguían marcadas por el vacío. Algunas encontraron consuelo en el activismo, otras, en la fe, otras, en el silencio. Cada una a su manera transformó el duelo en resistencia. En plazas públicas se formaron círculos de lectura, memoriales de fotografías, obras de teatro y proyecciones de documentales. El arte se convirtió en lenguaje de memoria. Una artista local pintó un mural frente al edificio donde comenzaron las primeras investigaciones. En él, las siluetas de mujeres caminan tomadas de la mano bajo un cielo morado. La frase que acompaña la escena dice: no somos víctimas, somos memoria viva. Ese mural se volvió punto de encuentro para marchas, homenajes y protestas. El periodismo local también vivió su propio despertar. Jóvenes reporteras, cansadas del sensacionalismo, crearon portales independientes dedicados a contar historias con enfoque humano. Documentaron la vida de las víctimas, la labor de las buscadoras, la lenta transformación de la justicia. Su trabajo inspiró a una nueva generación de periodistas que entendió que informar también puede sanar. A nivel nacional, el caso de Toluca reavivó la discusión sobre la violencia de género. Legisladores, activistas y académicos participaron en mesas de análisis donde se expusieron las cifras: más de 10 mujeres asesinadas cada día en el país, miles de desaparecidas sin rastro. El eco de Toluca resonaba en cada estadística. Las protestas del 8 de marzo del 2020 fueron históricas. Miles de mujeres salieron a las calles de todo México con pañuelos morados y verdes. En sus pancartas se leían mensajes como: no fue un monstruo, fue el sistema, o nos queremos vivas. Aquella jornada marcó un antes y un después. Las marchas no solo exigían justicia para Toluca, sino para todas. Las autoridades, obligadas a responder, impulsaron reformas legales que endurecieron las penas por feminicidio y crearon fiscalías especializadas.
Se promovieron programas de educación emocional en escuelas primarias y se establecieron protocolos de alerta inmediata en casos de desaparición. Era, por fin, una respuesta institucional a una exigencia que venía desde la sociedad. En medio de estos cambios, surgió un debate más profundo: ¿por qué seguimos llamando monstruos a quienes cometen crímenes así? Para muchos expertos, ese término deshumaniza al agresor y, paradójicamente, nos permite sentir que es algo ajeno, un ser excepcional que nada tiene que ver con nosotros. Pero lo cierto es que esos perfiles emergen en nuestra misma sociedad, alimentados por el abandono, la violencia doméstica y la indiferencia. Ese debate llegó a los medios, a las aulas, a las conversaciones familiares. Empezamos a entender que el verdadero monstruo no vive en una casa apartada, sino en la cultura que calla ante los primeros signos del abuso. Toluca nos obligó a mirar hacia adentro. La iglesia local, las asociaciones civiles y los centros comunitarios se unieron en una campaña de concientización que abarcó toda la región. Bajo el lema Escucha, Actúa, Protege, se ofrecieron talleres gratuitos sobre prevención, acompañamiento psicológico y derechos humanos. Se trataba de enseñar a la comunidad que denunciar no es un acto de miedo, sino de amor hacia la vida. Los jóvenes respondieron con entusiasmo. En universidades, estudiantes organizaron podcast, cortometrajes y exposiciones. Algunos escribieron obras de teatro inspiradas en los testimonios de las buscadoras, otros crearon aplicaciones móviles para reportar zonas de riesgo o desapariciones. Toluca, que antes fue símbolo de miedo, se transformó en laboratorio de conciencia social. Poco a poco, la ciudad comenzó a sanar. No del todo, las cicatrices siguen ahí, pero con una nueva actitud, la de no volver a permitir que el silencio gane. Cada año, el aniversario del caso se conmemora con una jornada de actividades culturales y foros públicos. Se encienden velas, se leen poemas, se proyectan documentales. La ceremonia ya no es solo para llorar, sino para aprender. En una de esas ceremonias, una madre tomó el micrófono y dijo algo que quedó grabado en todos los presentes: no quiero que recuerden el nombre del asesino. Quiero que recuerden el nombre de mi hija. Ella tenía sueños, tenía futuro. Que eso sea lo que quede en la memoria. Su voz se quebró, pero sus palabras se transformaron en lema de toda una generación. A partir de entonces, las campañas de prevención comenzaron a usar los nombres de las víctimas para dar vida a programas educativos, becas y proyectos comunitarios. Cada historia se convirtió en semilla. El dolor se volvió acción. La sentencia final del agresor fue histórica: más de 2 siglos de prisión. Los titulares hablaron de justicia, pero los ciudadanos entendieron que el verdadero juicio no terminaba ahí. El juicio moral seguía abierto, y se celebraba cada día en la forma en que las personas decidían mirar al otro, ayudar, escuchar, denunciar. En el ámbito académico, universidades del país comenzaron a estudiar el caso de Toluca como ejemplo de análisis interdisciplinario. Criminólogos, sociólogos, psicólogos y periodistas trabajaron juntos para identificar patrones de comportamiento y vacíos institucionales. Se publicaron tesis, artículos y documentales. Lo que había sido una tragedia se transformó en fuente de conocimiento colectivo. Los medios internacionales destacaron la capacidad de la sociedad mexicana para transformar la indignación en movimiento. De la oscuridad al activismo, tituló un periódico extranjero. Y tenía razón: del espanto nació una energía nueva, un deseo de cambio real. En las redes sociales, cada aniversario se revive el tema con mensajes de apoyo, campañas de prevención y videos conmemorativos. Lejos de desaparecer, la memoria se mantiene viva. Los jóvenes que entonces eran adolescentes crecieron escuchando el caso, y hoy son parte activa de colectivos que luchan contra la violencia. La historia de Toluca ya no pertenece solo a una ciudad. Es símbolo nacional. En conferencias, se cita como ejemplo de cómo una tragedia puede impulsar reformas, conciencia y comunidad. En escuelas, los maestros la usan para enseñar empatía y responsabilidad. En cada rincón del país, el eco de aquel suceso resuena como advertencia y esperanza. Y así, entre la tristeza y la resiliencia, México entendió que la justicia no se mide solo en condenas, sino en la capacidad de aprender de lo vivido.
Toluca sigue siendo un nombre doloroso, pero también luminoso. Representa la voz que se niega a callar, la sociedad que despierta, la vida que se impone sobre el miedo. En la ciudad, cuando cae la noche, aún se escuchan las sirenas lejanas y los murmullos de la memoria. Las luces de las velas iluminan los murales, los rostros, los nombres. Nadie olvida. Nadie quiere olvidar. Porque olvidar sería permitir que vuelva a pasar. Y así, cada año, cuando el reloj marca la fecha del hallazgo, la ciudad entera se detiene un instante. En ese silencio compartido, Toluca honra a sus ausentes y reafirma su promesa, recordar para proteger, proteger para vivir. Cuando Toluca comenzó a sanar, el resto del país la observaba. El caso había dejado de ser una tragedia local para convertirse en un símbolo nacional. En cada noticiero, en cada programa de radio, en cada aula universitaria, se repetía la misma pregunta: ¿cómo se llega a un punto así? La respuesta no estaba en un solo hombre ni en un solo crimen, sino en la suma de silencios, descuidos y miedos que habían permitido que tanto dolor floreciera sin ser visto. Las reformas aprobadas después del juicio comenzaron a sentirse poco a poco. En los ministerios públicos, nuevos protocolos obligaban a registrar cada denuncia de desaparición de inmediato, sin excusas. Las autoridades locales recibían capacitación constante, aprendiendo a tratar a las víctimas con respeto y a reconocer la importancia de actuar rápido. En los laboratorios forenses se implementaron sistemas de identificación genética más modernos, conectados entre estados para compartir información en tiempo real. Por primera vez, México empezaba a construir una base de datos nacional sólida sobre personas desaparecidas y restos sin identificar. Las familias, que antes pasaban años recorriendo morgues y oficinas, podían ahora obtener respuestas más rápidas. Era un cambio lento, pero real. La sociedad civil también creció. En distintos puntos del país nacieron colectivos de búsqueda inspirados en los de Toluca. Mujeres, hombres y jóvenes comenzaron a salir a los campos, a los cerros, a los ríos, a buscar a quienes faltaban. Lo hacían con el mismo coraje y dignidad de las madres toluqueñas que habían convertido el dolor en motor. Su lema era claro: si el Estado no busca, buscamos nosotras. Los medios aprendieron a cubrir la violencia con otra mirada. En lugar de perseguir titulares sensacionalistas, comenzaron a acompañar las historias. En televisión, los programas de investigación dieron espacio a psicólogos, activistas y familiares. En la radio, se abrieron espacios de denuncia. En Internet, los jóvenes crearon canales, podcasts y cuentas dedicadas a dar seguimiento a casos pendientes. La información ya no se trataba de miedo, sino de conciencia. El impacto del caso también llegó a las aulas. En escuelas públicas y privadas, los maestros comenzaron a hablar de empatía, respeto y autocuidado. En los libros de texto aparecieron capítulos sobre igualdad, prevención de la violencia y derechos humanos. Los niños aprendían a reconocer el valor de la vida, la importancia del consentimiento y la necesidad de cuidar al otro. Era una semilla nueva que germinaba en terreno fértil. Las universidades crearon diplomados y maestrías especializadas en criminología con enfoque humano. Ya no se trataba solo de estudiar la mente criminal, sino de entender las estructuras sociales que la alimentan. Se promovió el trabajo interdisciplinario: psicólogos, abogados, sociólogos, comunicólogos y médicos forenses colaboraban para crear soluciones integrales. Toluca se convirtió en un punto de referencia para la formación de nuevos profesionales en justicia social. El arte, una vez más, se transformó en puente entre el dolor y la esperanza. En distintas ciudades, artistas urbanos comenzaron a pintar murales con nombres de mujeres desaparecidas, acompañados de mensajes de resistencia. Uno de los más famosos apareció en Guadalajara, una mujer de pie, sosteniendo una vela encendida, bajo la frase: de la oscuridad nacen las que alumbran. Ese mural fue replicado en decenas de municipios. Las calles se llenaron de color, y en ese color se refugiaba la memoria. El cine también respondió. Directores independientes filmaron documentales que contaban la historia de Toluca sin recurrir al morbo. En su lugar, mostraban el despertar colectivo, el poder del activismo, la lucha por la justicia.
Varias de esas producciones se proyectaron en festivales internacionales, mostrando al mundo una cara distinta de México, la de un país que enfrenta su dolor con dignidad. A medida que el eco del caso se extendía, las leyes comenzaron a cambiar. En 2021, el Congreso aprobó una serie de reformas para tipificar la violencia digital, el acoso y la desaparición forzada con mayor severidad. Las penas se endurecieron, pero lo más importante fue el reconocimiento de los derechos de las víctimas y sus familias. Se crearon fondos de apoyo económico, asesoría psicológica gratuita y mecanismos de reparación del daño. Las fiscalías estatales establecieron unidades especializadas en atención a mujeres. En muchas de ellas trabajan sobrevivientes y familiares de víctimas, convertidas ahora en funcionarias comprometidas con evitar que otras pasen por lo mismo. El sistema judicial, aunque imperfecto, dio un paso hacia la empatía. Mientras tanto, en Toluca, la vida seguía. El barrio donde había ocurrido todo fue transformado. La casa fue demolida, y en su lugar, los vecinos construyeron un jardín conmemorativo. Árboles jóvenes, flores moradas y una placa de piedra con una frase sencilla: aquí recordamos para proteger. Cada domingo, las familias caminan entre los senderos y dejan flores. Algunos van en silencio, otros rezan, otros simplemente observan. El aire allí tiene un peso distinto, como si la tierra guardara el eco de las voces que una vez fueron silenciadas. Ese jardín se convirtió en símbolo de resiliencia. Escuelas y universidades lo visitan como parte de programas educativos. Los profesores explican a sus alumnos que ese lugar no es solo un monumento, sino una lección viva de lo que ocurre cuando la sociedad deja de mirar. Cada año, cientos de jóvenes dejan cartas en una urna de cristal con promesas personales: seré más empático, no callaré ante la injusticia, escucharé antes de juzgar. La tecnología también se unió a la causa. Inspirados por las limitaciones del caso, ingenieros mexicanos desarrollaron aplicaciones móviles para reportar desapariciones en tiempo real, con geolocalización y contacto directo con la policía. Algunas de esas apps, como Alerta Ciudadana y Estamos Contigo, se implementaron en varios estados. En solo un año ayudaron a resolver cientos de reportes. Toluca, la ciudad del miedo, se transformó en la cuna de la innovación para la seguridad. En paralelo, surgieron campañas nacionales de prevención bajo el lema Ver, Escuchar, Actuar. Comerciales en televisión, anuncios en autobuses, carteles en escuelas y oficinas recordaban que la indiferencia puede ser cómplice. En redes sociales, los influencers y figuras públicas se sumaron, difundiendo mensajes sobre respeto y responsabilidad social. Pero lo más poderoso fue el cambio de mentalidad. En la vida cotidiana, los vecinos comenzaron a cuidarse mutuamente. Si alguien desaparecía, la comunidad se organizaba de inmediato. Si una mujer pedía ayuda, ya no era ignorada. Las redes vecinales se convirtieron en una fuerza silenciosa, pero constante. El caso también cambió la conversación sobre la masculinidad. Grupos de hombres, especialmente jóvenes, comenzaron a reunirse para hablar sobre emociones, respeto y límites. Organizaron talleres de nuevas masculinidades en centros culturales y deportivos. Entendieron que combatir la violencia no es solo tarea de las mujeres, sino responsabilidad de todos. En 2022, el aniversario del caso reunió a miles de personas en la plaza principal de Toluca. No hubo gritos ni consignas violentas, hubo música, poesía, flores. Se proyectaron imágenes de las marchas, de los murales, de los rostros que habían impulsado el cambio. En un momento de silencio, se escuchó una voz en altavoz decir: no recordamos al criminal, recordamos a las que ya no están. La multitud respondió con un aplauso que duró varios minutos. Aquel día marcó la consolidación de un nuevo pacto social, el de no mirar hacia otro lado. Los gobiernos entendieron que ya no podían gobernar sin escuchar a la gente, los medios comprendieron que informar también es cuidar, y la ciudadanía reconoció que la seguridad no es un favor del Estado, sino un derecho que se construye entre todos. Con el paso de los años, Toluca se convirtió en ejemplo internacional de cómo la memoria puede convertirse en política pública.
Delegaciones de otros países visitaron la ciudad para conocer sus programas de prevención, sus redes comunitarias y su modelo de justicia con enfoque humano. El dolor se había transformado en una lección exportable. En los documentales y conferencias, los expertos lo resumen así: Toluca fue el punto donde México entendió que la justicia sin empatía no es justicia. Esa frase, repetida una y otra vez, resume el espíritu de todo lo que vino después. El impacto emocional del caso trascendió generaciones. Los niños que entonces apenas entendían lo sucedido crecieron viendo a sus madres y abuelas marchar por justicia. Hoy son adolescentes conscientes, críticos, empáticos. Hablan de igualdad sin miedo, denuncian abusos, acompañan a sus amigas cuando se sienten inseguras. La educación emocional sembrada en esos años empieza a dar frutos. El legado de Toluca no está en los tribunales ni en los archivos. Está en los gestos cotidianos, en la mano que ayuda, en la palabra que consuela, en la mirada que ya no evade. Está en los artistas que pintan memoria, en los periodistas que escriben con ética, en los niños que preguntan sin miedo. Así, lo que alguna vez fue símbolo de horror se convirtió en símbolo de evolución. Toluca dejó de ser una herida abierta para transformarse en cicatriz luminosa, en advertencia y esperanza. El país entendió que el mal no se destruye solo con castigo, sino con conciencia, con educación, con solidaridad. Cada año, cuando cae la noche del aniversario, las luces del jardín conmemorativo se encienden. Decenas de velas iluminan el aire frío y las flores violetas se mecen con el viento. La gente guarda silencio, algunos lloran, otros sonríen. En ese instante, Toluca deja de ser un nombre y se convierte en promesa. Una promesa que viaja más allá de sus fronteras, que llega a cada rincón donde alguien todavía espera justicia. Porque el eco de Toluca no pertenece a una ciudad, pertenece a todos los que creen que recordar también es una forma de proteger. Y así, en medio de la penumbra, la voz de una madre vuelve a escucharse: que ninguna más desaparezca, que nadie vuelva a callar. El viento parece llevar sus palabras lejos, pero en realidad las deja grabadas en el corazón de todos los que escuchan. Toluca ya no teme su pasado. Lo abraza. Lo enseña. Lo convierte en luz. Con el paso del tiempo, el eco de Toluca comenzó a cruzar límites geográficos. Lo que empezó como un caso local se transformó en un referente continental. En conferencias, foros y universidades de distintos países, se hablaba del modelo Toluca, una combinación de justicia, memoria y comunidad que había logrado hacer del dolor una fuerza de cambio. Primero fueron los medios internacionales los que se interesaron. Documentalistas europeos llegaron para entrevistar a las familias, a los colectivos, a los funcionarios que habían vivido la transformación. Querían entender cómo un crimen tan devastador había terminado generando esperanza. Descubrieron que el secreto no estaba en los tribunales, sino en la gente. La verdadera revolución había ocurrido en las calles, en las aulas, en los corazones. Revistas y cadenas extranjeras publicaron artículos con titulares como Toluca, la ciudad que decidió no olvidar, o del horror a la reconstrucción. En sus páginas, el relato no se centraba en el asesino, sino en las mujeres que levantaron su voz, en las madres que buscaron con sus propias manos, en los jóvenes que convirtieron el miedo en activismo. El mensaje era universal: cuando la sociedad se une, la impunidad retrocede. Las repercusiones políticas también fueron notables. En varios estados mexicanos se replicaron los protocolos creados en Toluca. Se estandarizaron las alertas de búsqueda y se crearon centros regionales de atención inmediata. El gobierno federal adoptó políticas inspiradas en las lecciones del caso, reconociendo públicamente la importancia de las organizaciones civiles. Era la primera vez que el Estado admitía que la justicia no podía funcionar sin la ciudadanía. A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos tomaron nota. Delegaciones de Argentina, Colombia, Chile y Perú viajaron para reunirse con colectivos mexicanos. Querían aprender de su experiencia, compartir estrategias, crear redes. De esas reuniones nacieron proyectos conjuntos, campañas de prevención continental, intercambios de información genética y programas de apoyo psicológico para familiares de víctimas. El movimiento trascendió lo político para convertirse en un fenómeno cultural.
En 2023, una exposición itinerante llamada El Eco de Toluca comenzó a recorrer América Latina. En ella se mostraban fotografías, obras de arte, cartas y objetos que contaban la historia de cómo una ciudad enfrentó su oscuridad. La exposición visitó Buenos Aires, Bogotá, Lima y Santiago. En cada ciudad, la respuesta fue abrumadora, miles de personas asistían para reflexionar sobre sus propias heridas sociales. El arte volvió a ser puente. En teatros y centros culturales se montaron obras inspiradas en la resiliencia de las familias toluqueñas. Canciones, poemas y documentales evocaban el mensaje que se había vuelto mantra: recordar para proteger, proteger para vivir. Esa frase, escrita en murales y camisetas, se transformó en símbolo de unidad. En México, el legado de Toluca comenzó a sentirse en todos los niveles. Las escuelas adoptaron programas permanentes de educación en valores. Los medios públicos lanzaron campañas de respeto y corresponsabilidad. Las universidades crearon observatorios de violencia y género. Incluso la industria del entretenimiento cambió, las series y películas que antes glorificaban la violencia empezaron a contar historias de justicia y empatía. El público, más consciente, exigía narrativas diferentes. Las redes sociales, siempre volátiles, se convirtieron en aliadas. Plataformas como TikTok, Instagram y YouTube sirvieron para difundir mensajes positivos. Influencers, artistas y periodistas se unieron bajo hashtags como #Toluca Vive y #Memoria que Protege. En lugar de imágenes crudas, compartían testimonios de esperanza, mensajes de prevención y logros alcanzados gracias a la presión ciudadana. Por primera vez en mucho tiempo, el algoritmo amplificaba la empatía. Mientras tanto, los familiares de las víctimas seguían liderando el movimiento. No buscaban fama ni reconocimiento, sino garantizar que ninguna otra familia viviera lo mismo. Participaban en talleres, congresos y mesas de trabajo. Sus testimonios se convirtieron en lecciones vivas para policías, jueces y funcionarios. Muchos de ellos fueron invitados a impartir charlas en academias de justicia. Escuchar directamente su experiencia cambió la forma en que las instituciones comprendían la responsabilidad pública. En 2024, la Universidad Autónoma del Estado de México inauguró el Centro de Memoria y Justicia Toluca, un espacio dedicado al estudio de los casos de violencia y a la formación de jóvenes en derechos humanos. En su inauguración, una madre tomó el micrófono y dijo: "No construimos este lugar para llorar, sino para enseñar". Sus palabras quedaron grabadas en una placa a la entrada del edificio. Ese centro se convirtió en punto de encuentro para investigadores de todo el mundo. En sus pasillos, estudiantes de distintos países analizaban cómo las sociedades enfrentan la violencia y la impunidad. Lo que nació como tragedia había evolucionado en conocimiento colectivo. El turismo de memoria también surgió de manera espontánea. Personas de otras regiones visitaban Toluca no para ver el lugar del horror, sino para conocer la historia de su reconstrucción. El jardín conmemorativo, con sus árboles jóvenes y flores moradas, se transformó en sitio de reflexión y esperanza. Guías voluntarios, muchos de ellos familiares de víctimas, contaban a los visitantes cómo la comunidad se había levantado. Sus relatos no buscaban compasión, sino conciencia. La economía local también se benefició. Pequeños negocios, cafeterías y talleres comenzaron a usar parte de sus ingresos para apoyar a colectivos de búsqueda. Empresas locales patrocinaron becas para jóvenes que quisieran estudiar criminología, psicología o derecho. Toluca renacía desde su gente, desde sus propios cimientos. Pero más allá de los programas y reformas, lo que realmente cambió fue la manera en que los mexicanos se relacionaban entre sí. Se recuperó la noción de comunidad, de cuidado mutuo. Los vecinos comenzaron a confiar otra vez unos en otros. Si alguien desaparecía, la noticia se compartía de inmediato, la búsqueda empezaba sin esperar órdenes. El miedo ya no paralizaba, unía. Los medios internacionales lo describieron como el despertar mexicano. Y tenían razón. Toluca había demostrado que la transformación no llega de arriba hacia abajo, sino desde las calles, desde la conciencia colectiva. En los años siguientes, otros estados replicaron los memoriales ciudadanos, las jornadas de arte y las campañas de educación emocional.
En 2025, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el esfuerzo mexicano con el Premio Internacional a la Memoria Activa, otorgado por primera vez a un movimiento social y no a un individuo. En su discurso, la representante mexicana dijo, este reconocimiento no es por lo que hemos sufrido, sino por lo que hemos aprendido. La ovación fue larga, sincera. Ese mismo año, un grupo de jóvenes cineastas mexicanos estrenó una película inspirada en la historia de Toluca. Su título era El eco que despertó. El filme no mostraba violencia, sino resiliencia. Narraba cómo una ciudad entera se enfrentó a su sombra. La película fue premiada en varios festivales y utilizada en escuelas como material educativo. El movimiento también alcanzó a las nuevas generaciones digitales. En plataformas educativas y videojuegos surgieron proyectos que enseñaban valores de respeto y empatía. Uno de los más populares fue un juego en línea desarrollado por estudiantes de preparatoria. Los jugadores debían resolver misterios ayudando a personajes que enfrentaban injusticias sociales. Al final, el mensaje era claro, la victoria no estaba en castigar, sino en prevenir. En América Latina, el caso de Toluca inspiró campañas nacionales en defensa de las mujeres y la niñez. En Argentina, colectivos adaptaron la consigna mexicana Ni una más a sus propias luchas. En Chile, se instauró el Día de la Memoria Comunitaria, dedicado a recordar a las víctimas de violencia y promover la solidaridad. En Colombia, universidades adoptaron el modelo del Centro de Memoria Toluca para crear espacios similares. Toluca ya no era solo una ciudad mexicana. Era un concepto, sinónimo de conciencia, de comunidad, de cambio. En foros internacionales, cuando alguien mencionaba hacer un Toluca, todos entendían que se refería a transformar la tragedia en enseñanza. En 2026, cuando se cumplieron 7 años de los hechos, el aniversario se celebró con una jornada continental transmitida en vivo. Desde distintos países se encendieron velas a la misma hora, formando un mapa de luz en todo el continente. En redes sociales, millones de personas compartieron mensajes con un solo lema, La memoria nos une. La ceremonia principal tuvo lugar en el jardín conmemorativo de Toluca. Allí, bajo las luces tenues y los árboles que ya habían crecido, los familiares hablaron ante miles de asistentes. Una madre dijo, ya no pedimos justicia solo por nosotras, sino por todas las que vendrán. Su voz tembló, pero el público respondió con un aplauso que se extendió por minutos. Esa noche, las cámaras captaron algo imposible de olvidar, cientos de niños encendiendo velas junto a sus padres. Algunos apenas comprendían el motivo, pero sabían que era importante. La escena resumía todo el recorrido, el pasado y el futuro reunidos en un mismo acto de amor y memoria. Hoy, cuando se habla de Toluca, ya no se piensa en miedo, sino en transformación. La ciudad se convirtió en ejemplo de cómo una comunidad puede reinventarse después del dolor. En sus calles, los murales brillan bajo el sol, las escuelas enseñan empatía y los medios narran con respeto. El eco de Toluca sigue vivo, no como lamento, sino como canto. Un canto que cruza fronteras y recuerda a todos los pueblos de América Latina que el silencio nunca debe ser costumbre, que la memoria es la raíz de la justicia. Y así, mientras el mundo gira, la ciudad que alguna vez fue símbolo de horror camina ahora hacia la historia como una ciudad de esperanza. Su gente, sus madres, sus jóvenes y sus maestros han demostrado que la justicia no se decreta, se construye. Día a día. Mano a mano. Toluca ya no pertenece al pasado. Toluca es el presente que inspira y el futuro que promete. Han pasado varios años desde aquel día en que la noticia de Toluca estremeció al país. El tiempo ha suavizado las heridas, pero no las ha borrado. En la memoria colectiva de México, el caso sigue vivo, no como un recuerdo oscuro, sino como una advertencia luminosa, una voz que recuerda a cada ciudadano que la indiferencia puede ser el peor de los silencios. El país ya no es el mismo. Lo que alguna vez fue horror se convirtió en transformación. Las calles que antes temían ahora enseñan, los jóvenes que crecieron escuchando los nombres de las víctimas se han vuelto defensores de derechos, investigadores, artistas, servidores públicos.
Muchos de ellos dicen que encontraron su vocación el día que comprendieron que la justicia no comienza en los tribunales, sino en las decisiones diarias, escuchar, denunciar, acompañar. En las escuelas primarias, cada noviembre se dedica una semana a la memoria social. Los niños aprenden el significado de palabras como empatía, respeto y equidad. En los murales que decoran las paredes escolares, junto a héroes históricos y científicos, aparecen también figuras anónimas, madres buscando, jóvenes marchando, comunidades unidas. México decidió enseñar desde pequeño que el valor de una vida no puede medirse y que cuidar al otro es una forma de amar al país. Las universidades continúan expandiendo el legado de Toluca. El Centro de Memoria y Justicia se ha convertido en un referente continental. Estudiantes de distintos países viajan a estudiar sus archivos, sus programas, su modelo de acompañamiento psicológico. Allí se enseña que cada caso judicial es también una historia humana y que la justicia sin humanidad está incompleta. En los salones, se escucha con frecuencia una frase grabada en una de las paredes del recinto: de la oscuridad surgió la luz. No es una metáfora vacía, sino una descripción precisa del proceso que vivió la ciudad. Porque en ese lugar, donde alguna vez reinó el miedo, hoy florecen ideas, proyectos, vocaciones. En la vida cotidiana, los efectos también se notan. Los vecinos ya no temen hablar, las autoridades locales responden con rapidez ante una denuncia, y las redes vecinales se han consolidado como uno de los pilares de la seguridad comunitaria. Las alertas ciudadanas, que antes se activaban con burocracia, hoy funcionan en cuestión de minutos. El cambio cultural se siente también en los medios. Las narrativas de violencia que antes dominaban las pantallas dieron paso a historias de superación, de comunidad, de conciencia. En los canales nacionales, se emiten campañas de prevención con testimonios reales de personas que decidieron no quedarse calladas. Los noticieros, más responsables, revisan sus titulares antes de emitirlos, entendiendo que detrás de cada caso hay una familia que merece respeto. El arte mantiene viva la memoria. En todo el país, artistas jóvenes crean obras inspiradas en la fuerza de quienes resistieron. Pinturas, esculturas, canciones y películas relatan no los crímenes, sino la recuperación, la unión, la humanidad. Uno de los cuadros más emblemáticos cuelga en el Museo de Arte Moderno: una figura femenina con los ojos cerrados sostiene una flor morada en el pecho. Su título es simple y poderoso: nunca más. Las comunidades rurales también aprendieron. En pueblos apartados donde antes nadie denunciaba por miedo o por vergüenza, ahora existen comités de mujeres que acompañan, orientan y protegen. En asambleas abiertas, las autoridades locales discuten temas de igualdad, violencia y derechos humanos. Lo que antes parecía lejano a la vida cotidiana ahora forma parte de ella. El gobierno federal, inspirado por los resultados en Toluca, amplió las reformas a nivel nacional. Se fortalecieron los refugios para víctimas, se crearon fondos permanentes para colectivos ciudadanos y se implementaron programas de reinserción social para personas que buscan rehabilitarse. La justicia comenzó a verse no solo como castigo, sino también como prevención. A nivel internacional, el legado mexicano continúa inspirando. La frase modelo Toluca se enseña en conferencias sobre reconstrucción social. Naciones Unidas, organismos latinoamericanos y asociaciones de víctimas lo citan como ejemplo de resiliencia colectiva. En las cumbres de derechos humanos, México, por primera vez en mucho tiempo, no es solo el país que sufre, sino el que enseña. Cada 6 de diciembre, cuando llega el aniversario de la captura del responsable, el país entero enciende velas. Desde Tijuana hasta Mérida, los parques se iluminan con pequeños puntos de luz. En Toluca, el jardín conmemorativo se llena de gente. Nadie pronuncia el nombre del asesino. Todos pronuncian el de las víctimas, las que ya no están y las que fueron salvadas gracias al cambio. El silencio es profundo, pero no es triste. Es un silencio de respeto, de promesa, de compromiso. A esa hora, mientras las velas arden, los niños escriben en papelitos mensajes de esperanza y los colocan en el suelo. Algunos dicen gracias por cuidarnos, otros prometo no callar. Son palabras pequeñas que se mezclan con la brisa y los pétalos morados. La imagen es poderosa:
generaciones distintas unidas por la memoria. En la radio, los locutores leen fragmentos de testimonios y reflexiones. En televisión, se transmiten cápsulas sobre el significado de la justicia restaurativa. En las redes, miles de usuarios comparten imágenes del jardín bajo el hashtag #Toluca nos transformó. El caso ya no es noticia, es historia viva. El impacto también se percibe en el lenguaje. Expresiones como "eso no me incumbe" o "no es mi problema" han perdido peso. En su lugar, se escuchan frases como "cómo te ayudo" o "vamos juntos". El cambio semántico refleja una revolución silenciosa, la de una sociedad que aprendió a mirar más allá de sí misma. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación instauró el programa Memoria Viva, inspirado directamente en Toluca. En este programa, los estudiantes visitan espacios de memoria, entrevistan a sobrevivientes, escriben ensayos sobre empatía y justicia. La meta no es memorizar fechas, sino entender emociones. Formar ciudadanos que actúen con conciencia antes de que la tragedia toque su puerta. La psicología también evolucionó. Las universidades ahora incluyen materias de acompañamiento a víctimas, salud mental comunitaria y prevención de la violencia. Los jóvenes terapeutas salen al campo, a los barrios, a las escuelas, llevando herramientas de contención emocional. La salud mental dejó de ser un lujo para convertirse en derecho. En los foros internacionales, se dice que Toluca fue el inicio de una nueva era para México, la era de la justicia emocional. Una justicia que no solo castiga, sino que comprende, que no solo sanciona, sino que reconstruye. Las familias que perdieron a sus seres queridos continúan activas. Algunas han fundado asociaciones dedicadas a la formación de policías y servidores públicos. Otras ofrecen conferencias en universidades y escuelas. Su mensaje es siempre el mismo, que el dolor sirva para que nadie más lo viva. Y lo han logrado. En los últimos años, las cifras de desapariciones en el Estado de México han disminuido notablemente. Los casos se atienden con mayor rapidez, los funcionarios son evaluados constantemente y la ciudadanía participa en la vigilancia. Aunque el camino aún es largo, los resultados son palpables. En 2027, cuando se cumplió una década del caso, Toluca fue declarada Ciudad de la Memoria y la Reconciliación. Durante la ceremonia, la representante del Congreso Estatal pronunció un discurso que resumió toda la travesía. Hoy Toluca no es recordada por su tragedia, sino por su valentía. Su gente nos enseñó que recordar no es vivir en el pasado, sino construir un futuro más humano. En el mismo acto, las familias entregaron al gobierno un documento simbólico, la Declaración de la Luz, donde se comprometían a mantener vivo el legado y a seguir trabajando por la justicia social. Ese documento fue firmado por miles de ciudadanos y traducido a varios idiomas. Desde entonces, cada aniversario se convierte en un festival de vida. Hay música, arte, conferencias, exposiciones y eventos deportivos. Todo gira alrededor de un mensaje: la memoria no se llora, se celebra. Las nuevas generaciones apenas conocen los detalles del crimen original, y así debe ser. No necesitan revivir el horror, sino entender la lección. En los libros de historia, el capítulo sobre Toluca no describe la violencia, sino el renacimiento. Habla de la fuerza de una comunidad que eligió la empatía sobre el miedo, la justicia sobre la venganza. Al caminar hoy por las calles de Toluca, es difícil imaginar que allí alguna vez se escondió tanto dolor. Las avenidas están llenas de murales coloridos, los parques rebosan de familias, las escuelas vibran de risas. Pero en cada esquina hay un pequeño detalle que recuerda la historia, una placa, una frase, una flor. Pequeños recordatorios de que la paz se cuida día a día. En una de las paredes del jardín conmemorativo se lee un mensaje grabado en piedra: aquí floreció la memoria. Y, en efecto, de la tierra donde hubo silencio, brotó conciencia. Al caer la noche, el viento de la sierra recorre la ciudad y mueve las ramas de los árboles. En ese susurro, algunos dicen escuchar las voces de quienes ya no están. No son lamentos, son advertencias suaves, promesas cumplidas. México aprendió a escuchar ese eco y a dejarse guiar por él. El caso de Toluca marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra.
La etapa del despertar social, de la educación emocional, de la empatía institucional. Lo que nació como dolor se transformó en una lección que trascendió generaciones. Toluca ya no es sinónimo de horror, sino de humanidad. Es la prueba viva de que incluso en el suelo más oscuro puede germinar la esperanza. Y así, cuando el reloj marca el cierre del 10º aniversario, las luces del jardín vuelven a encenderse. La gente se reúne en silencio, sosteniendo velas y flores. No hay discursos grandilocuentes, solo un murmullo que viaja entre los árboles. Recordar para proteger, proteger para vivir. El eco se eleva, se mezcla con el viento, se pierde entre las montañas. Pero no desaparece. Porque mientras alguien lo repita, mientras alguien lo enseñe, mientras alguien lo crea, Toluca seguirá viva.